también te quería preguntar cuál es la diferencia clave a lo mejor entre psicología clínica y psicología forense, ¿no? Porque hay veces a lo mejor que incluso se pueden llegar a confundir a la hora de redactar informes periciales. A ver, realmente cualquiera de los dos podría, por ley, hacer un informe pericial. Sí, Eh, lo que pasa es que desconozco, pero me parece que no, creo que la psicología forense todavía no está reconocida como disciplina propia, ¿eh? Es decir, como titulación propia, sí, que el ministerio te dé un diploma que pone especialista en el psicología psicólogo forense. forense. La verdad Sí. que creo que no, pero igual estoy equivocado, por lo tanto, no tal. Eh, Diferencia, bueno, pues posiblemente es el ámbito de actuación. Es decir, yo como psicólogo clínico, por mi trabajo, he tenido que hacer numerosos informes clínicos y a veces informes forenses, ¿m? Ujú. Eh, que van más un poco a las causas, antecedentes, etcétera, etcétera. Es decir, están detallados de otra manera, ¿eh? Claro, el psicólogo forense se dedica a hacer informes forenses. Ujú. Por ejemplo, los psicólogos que trabajan en los juzgados, estos no van a hacer informes clínicos, van a hacer informes forenses. Van a evaluar todas las partes y en un momento determinado pues van a llegar a conclusiones. Pongamos por caso el tema de, yo qué sé, de una violación, una agresión sexual. Pongamos por caso. Ahora, yo como psicólogo clínico, igual lo que voy a hacer es un informe sobre la víctima. Sí. Sobre la víctima, es decir, las consecuencias que para esta víctima ha tenido esta situación. Si igual me llamara la parte contraria, pues haré un informe sobre el agresor. Ujú. Pero en cambio el forense te hará un informe global que trate de explicar qué ha ocurrido allí, cómo ha ocurrido y efectivamente pues qué consecuencias ha podido tener. Pues es otro enfoque distinto, otro enfoque distinto. Pero es verdad que la psicología forense recoge muchísimo de la psicología clínica. Esto no puede evitarlo. Aunque su ámbito de intervención, ya te digo, lo define el lugar en donde trabajes muchas veces también. Sí, yo creo que sí, que al final esa es la clave, ¿no? Ese ámbito y sobre todo ese cambio del punto de vista en un mismo fenómeno, que al final es lo que tratamos de hacer todos. Sí. Te quería preguntar también, por ejemplo, a la hora de redactar un informe sobre credibilidad del testimonio, donde ya entra más en juego lo que es la psicología del testimonio como tal, ¿ese tipo de informes lo tiene que hacer exactamente un psicólogo o lo puede hacer también un criminólogo? A ver, yo creo que depende de la formación que tenga el criminólogo, es decir, y depende de la formación que tenga el psicólogo. Esto, a ver, las titulaciones no te dan la capacidad de hacer cosas, ¿eh? Te dicen que legalmente puedes hacerlas. Ujú. Otra cosa es que, porque, a ver, yo a veces, bueno, a veces no, pero hace tiempo revisaba los primeros informes que hice a nivel clínico forense y me daba vergüenza ajena. Pensaba, pero ¿cómo podía hacer semejantes bodrios, no? Que entonces, igual entonces eran maravillosos, yo qué sé, pero te quiero decir que también todo influye en tus conocimientos, en la experiencia que tienes, en tu formación, etcétera, etcétera. Yo creo que ambos pueden realizarlo, pero depende mucho de la formación que cada uno tenga en este ámbito. Yo creo que un psicólogo que nunca haya visto temas de fiabilidad del testimonio no debería hacer este tipo de informes. ¿Por qué? Pues porque la fiabilidad del testimonio es algo bastante complejo. Mm. Incluso hoy en día tampoco tenemos ningún método eficaz para poder decir si alguien miente o no. Incluso sabemos que los policías no son mejores identificando mentiras que una persona de la calle cualquiera. Es decir, Exacto. por azar, uno tal. Esto de que la gente que dice, yo en cuanto me dicen algo enseguida sé, pues no, porque aciertas como por azar, puro azar. 50% puedes tener de acierto. Por lo tanto, hay que manejar bastantes elementos para poder decir que hay indicios para creer que esa persona puede estar diciendo la verdad. Pero nunca podrás decir, este dice la verdad y este miente, salvo que tengas información de contraste. Mm. Lógicamente, si tienes información de contraste, pues ya no te hace falta hacer ningún informe, porque ya sabes que está mintiendo. Pero en estos casos de duda, eh, es importante conocer bien la materia. Por eso digo que a mí me preocupa menos qué disciplina o qué titulación tienes, si criminólogo o psicólogo, pero sí que tengas experiencia y que tengas estudio y que te hayas dedicado a profundizar y a trabajar en esos temas. Porque no es terminar, es como si tú terminas la carrera de psicología
y te pones a tratar gente. Bueno, pues yo tuve la suerte de que durante un año me estuvieron formando, pero si no hubiera tenido esa oportunidad, ¿qué hago Claro. yo? ¿Me pongo delante de una mesa con un paciente delante, con cara de pollo que tienes 22 años Y dices, ¿qué le digo y yo no, ahora a esa y no te persona? toma nadie en serio? Claro. Entonces, claro, ¿qué haces, no? Y que encima pues les dices lo que tienen que hacer y no te hacen ni caso. Entonces, claro, entonces pues te digo que a veces yo creo que la experiencia nos dicta un poco dónde tenemos que meternos. No, no hay que ser tan valiente, hay que estar formado y hay que tener una formación sólida. Y entonces ya podemos hacer algo, porque a veces nuestros informes van a tener unas consecuencias realmente importantísimas para las personas. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Claro, yo Hay que creo que eso tenerlo es. claro, muy Exacto. claro, ¿eh? Exacto, al final la clave, ¿no?, de todo esto es realmente formarte para especializarte en un tema en concreto y sí que es Eso verdad es. que hoy en día hay algunos prejuicios, ¿no?, entre pues, criminología, psicología, es decir, bueno, como un criminólogo va a hacer un informe sobre credibilidad del testimonio si eso es parte de la psicología del testimonio. Entonces, bueno, pues un poco para ir tirando, ¿no?, esas barreras que nos vamos encontrando y como bien Ah, tú dices, al final es realmente la formación y la especialización que has estado llevando a cabo durante años y no el origen, ¿no?, de esa formación que puede ser o bien psicología o bien criminología. claro, ahora si la criminología tiene dentro de sus ramas de estudio la fiabilidad del testimonio, porque la Sí, tiene, por sí, ejemplo, sí, sí. la tiene, pues la tiene, y esto es un ámbito de actuación. Ahora, seguro que no tiene la intervención psicológica con problemas emocionales ni trastornos emocionales, que esto sí que es un ámbito propio de la psicología clínica. ¿Mm? Seguro que eso no lo tiene. Ah, lo digo Entonces, yo que no. claro, claro, por eso te lo digo. Entonces, es normal que no lo tenga. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno ha seguido preparaciones distintas. Pero sí que es verdad que creo que, además, el criminólogo se está centrando más en temas forenses, se está centrando más en la conducta delictiva y en determinados aspectos del funcionamiento criminal. Cosa que el Exacto. psicólogo no. El psicólogo no. Salvo que coja esa especialidad. Y hay bastantes psicólogos, bueno, yo conozco alguno que después de acabar la carrera, pues han hecho criminología después, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque les ha parecido un complemento para su carrera, pues importantísimo. Y al final se dedican más a la criminología que no tal, pero tienen un bagaje. Y eso es lo que yo creo, que realmente lo que importa aquí es el bagaje de conocimientos que tú tengas y de formación.